Saludo a nuestros oyentes. Soy Marta Galindo. Hoy una nueva entrega en el marco de la Maestría Docencia Mediada por las TIC, curso Edición y Composición de Audio. La legalización de las drogas, un tema que nos transporta a diversas e interesantes posturas, originadas desde los medios de comunicación hasta nuestra cotidianidad. Quizá con el propósito de minimizar una problemática álgida como lo es el narcotráfico y todo lo que a su alrededor se teje. En esta oportunidad contamos con dos grandes invitados, Daniel Felipe Guáqueta, licenciado en Educación Básica con énfasis en Sociales y especialista en Docencia Mediada por las TIC, y el docente Lucas Andrés Quirama, filósofo y especialista en Lúdica Educativa. Sin más preámbulos, damos inicio. ¿Consideran ustedes que la legalización de las drogas puede ser una solución al problema del narcotráfico en Colombia? Un cordial saludo a todos los oyentes, gracias por invitarme a este programa. Bueno, para dar respuesta a la pregunta que me plantea, debo decir que la legalización de las drogas jamás será una solución ni para el consumo ni para el tráfico de drogas, debido a que el negocio como tal seguiría existiendo. Lo único que cambiaría es su razón social, por decirlo de alguna forma, es decir, los traficantes de marihuana, cocaína, tusi, ácido seguirían existiendo, con la única diferencia que ahora tendrían el permiso del Estado para comerciar dichos estupefacientes, lo cual no resulta en una solución real al problema del narcotráfico. Es como maquillar el problema social que implica el tráfico de drogas. Con la legalización, las mafias de las drogas se volverían en empresas con cámaras de comercio y personerías jurídicas. Tal vez ya no serían tan violentas como lo han sido en el contexto de la prohibición, pero su operar en esencia seguiría siendo el mismo, que es producir y comerciar drogas que van a terminar afectando al eslabón más débil de esta cadena destructiva, que son los consumidores. La legalización sería como maquillar el sol, porque ni siquiera es que lo tape. Por eso pienso que no es una solución real al fenómeno del narcotráfico. Buenos días a todos los oyentes. Cuando hablamos de acabar con el negocio del narcotráfico, lo que cabe preguntarse es cuál es la razón por la que es necesario acabar este negocio, y esta es la violencia. En un mundo donde se venden a las personas azúcar y aditivos químicos en casi todas las comidas, hablar del bienestar o de la salud del usuario es una hipocresía. No tiene sentido que la industria se preocupe de envenenar a la gente con unas sustancias y no con otras. Por lo tanto, las razones, aunque traten de parecer suficientes a la luz de la opinión, no tienen nada que ver con la salud, sino únicamente con cuestiones comerciales y de precio. Proponer entonces legalizar las drogas para afrontar el narcotráfico es intervenir las cadenas y eslabones de la producción mediante la regulación, de la misma manera que ocurrió en los años 50 con el negocio del alcohol en Estados Unidos, evitando que la violencia y la guerra entre mafias cobren más víctimas, sin mencionar que la legalización acabaría con la especulación en los precios y por lo tanto no haría ya tan atractivo este negocio para las bandas criminales. Estos recursos pueden ser utilizados para educación y salud de la misma manera que en el caso del juego, además de ir acompañados de programas de salud pública donde se le informe a las personas debidamente sobre los riesgos y consecuencias que acarrea el consumo recreativo de drogas y evitar que éste se dispare. Muy bien, interesantes puntos de vista. Apreciados colegas, y con respecto a cuál es el mayor impedimento o problema que puede usted señalar frente a la reglamentación del consumo recreativo de las drogas, ¿cuál es su opinión? El mayor impedimento que yo veo es que en Colombia no hay una cultura del consumo, digamos por lo menos del consumo recreativo. Desafortunadamente, Colombia tiene una cultura de adictos y reglamentar el consumo recreativo de las drogas es agudizar más esa cultura de la adicción. Para colocarle un ejemplo, miremos el caso del consumo de sustancias que son legales y socialmente aceptadas, como es el caso del alcohol. Si usted analiza detalladamente, nuestro país es un país de borrachos. La mayoría, digamos, de las personas en Colombia consume alcohol por lo menos una vez a la semana, y eso se ha vuelto parte de la cultura colombiana. Incluso los jóvenes desde los 15 años consumen este tipo de bebidas, a pesar de que por ley son prohibidas para esta población. Imagínese usted que se legalice o se reglamente la cocaína o perico, como le llaman coloquialmente, lo cual muchos en la actualidad la mezclan con el alcohol para mitigar los efectos de estas bebidas y puedan consumir más ya cervezas, whisky, aguardiente
aguardiente, etc. Si se legaliza, por ejemplo, esta droga, ya no solo será el consumo de alcohol cada 8 días, sino de perico también. A eso agréguele que, por ejemplo, la cocaína genera más irritabilidad en las personas, lo cual lleva a ser más agresivas a este tipo de personas, y los casos de violencia por alcohol se multiplicarían con el consumo de la coca, para colocarle un ejemplo. Bueno, creo que hay que decir que después de mirar el problema de frente y sin prejuicios, el único impedimento que existe es una cuestión generacional, cultural y de costumbres. Se han alegado, por ejemplo, razones de salud pública, orientación a las nuevas generaciones y bienestar social, pero voy a mostrar que en realidad no existen. En primer lugar, en cuanto a la salud pública, se puede demostrar incluso con cifras que el costo de permitir la legalización de las drogas no sería mayor al generado por la distribución de sustancias como el azúcar, el tabaco o el alcohol, y que la razón de que estas últimas sean aceptadas es únicamente responsabilidad de la propaganda y la publicidad, quienes no tienen ningún reparo moral en ofrecer incluso a los niños más pequeños el azúcar. Por otro lado, escandalizarse ante el hecho de que jóvenes y niños sean expuestos a las imágenes de consumo de drogas es sumamente hipócrita, cuando en internet la información sobre pornografía, violencia y discursos de odio circula de forma libre e indiscriminada, incluso en muchas ocasiones financiada por organizaciones de tipo criminal. Además, que escandalizarse sin realmente brindarle a los niños y jóvenes información real que los pueda proteger sobre estos contextos es una hipocresía y un error. Por último, en cuanto al bienestar social, hay que aclarar que sería una irresponsabilidad aprobar este consumo si no va acompañado de un arsenal de campañas informativas que alerten sobre los posibles riesgos y problemas que tiene para el individuo el consumo de estas sustancias. Échele cabeza. Continuamos con esta conversación que cada vez se pone más interesante. Daniel y Lucas, ¿consideran que con la prohibición del consumo de drogas para fines recreativos se atenta contra la libertad individual de las personas? Para nada. La Constitución colombiana establece que el derecho general prevalece por encima del derecho particular, y si el consumo de una sustancia crea el riesgo de generar conductas que atenten contra el bienestar común, no hay derecho individual que prevalezca frente a este riesgo. Por supuesto que sí es un atentado. ¿Por qué razón no pueden tener las personas la libertad de decidir las prácticas que hacen en su tiempo libre? El consumo consciente de sustancias bien puede ser un elemento de la personalidad, y mientras se realice un consumo consciente y responsable que no afecte la libertad de otros, no hay razones de peso para prohibir el uso personal. El peso de mostrar lo bueno y lo malo en una sociedad no puede recaer en el buen ejemplo, sino que debe estar en informar y mostrar de forma objetiva cuáles son los aspectos buenos y malos del consumo, pero no desde el prejuicio moral, sino desde una verdadera postura científica que facilite la convivencia ciudadana, respete la libertad del individuo y esté liderada por el Estado, acompañada por instancias como el colegio y la familia. Más que enfocarnos en prohibiciones y restricciones, se le debe dar al usuario toda la información al respecto, a fin de que éste pueda tomar una decisión consciente y libre, asumiendo todos los riesgos que el consumo recreativo de drogas puede conllevar. Veremos qué sucede. Muchas gracias a los dos por aceptar esta invitación y compartir sus puntos de vista. Quedamos como siempre a la expectativa, pero esto será más adelante. Esto ha sido todo por el momento. No se pierdan el siguiente episodio con más invitados. Y échele cabeza a la legalización de las drogas.